Hoy hablaremos acerca de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo se obtienen a partir del triángulo rectángulo. Vamos a tomar de referencia este ángulo y le vamos a poner el ángulo θ. Y ya que tenemos el ángulo, entonces vamos a encontrar los elementos de un triángulo rectángulo. En función a mi ángulo agudo, tenemos mi cateto opuesto. Por las siglas CO. De este lado tenemos mi cateto adyacente. Por las siglas CA. Y de este lado tenemos a la hipotenusa. Por la sigla H. Bueno, ya que tenemos los elementos del triángulo rectángulo en nuestro ángulo agudo, ahora sí vamos a tener las 6 funciones trigonométricas. Seno del ángulo θ va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo θ va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo θ va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente del ángulo θ va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante del ángulo θ va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo θ va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a tener las funciones trigonométricas en función del siguiente ángulo agudo. A este ángulo agudo le vamos a poner como letra M. Y a los elementos de nuestro triángulo rectángulo le vamos a escribir al cateto opuesto la letra A. Nuestro cateto adyacente va a ser nuestra letra B. Y la hipotenusa va a ser la letra C. Bien, ahora tengamos las funciones trigonométricas en función al ángulo M. Seno del ángulo M va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es igual a la letra A sobre la letra C. Coseno del ángulo M va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Este va a ser igual a la letra B sobre C. Tangente del ángulo M va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto va a ser igual a la letra A sobre B. Cotangente del ángulo M va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto va a ser igual a la letra B sobre la letra A. Secante del ángulo M es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Esto es igual a la letra C sobre la letra B. Y por último, cosecante del ángulo M va a ser igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. Es igual a la letra C sobre la letra A. Y aquí tenemos todas las funciones trigonométricas en función del ángulo M. Veamos ahora otro ejemplo. Vamos a obtener las funciones trigonométricas en función al siguiente ángulo agudo. A este ángulo agudo le vamos a poner que va a ser nuestro ángulo alfa. Ahora encontremos los elementos de nuestro triángulo rectángulo. Mi cateto opuesto en función al ángulo alfa va a ser representado por la letra D. Y ese sería mi cateto opuesto. Mi cateto adyacente sería representado por la letra E
ponemos cateto adyacente, y la hipotenusa por la letra F. Bien, ya que tenemos todos los elementos de nuestro triángulo rectángulo, ahora sí vamos a obtener las funciones de nuestro ángulo agudo. Seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es igual a la letra D sobre la letra F. Coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es igual a la letra E sobre F. Tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es igual a la letra D sobre la letra E. Cotangente del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto va a ser igual a la letra E sobre D. Secante del ángulo alfa es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Esto va a ser igual a la letra F sobre la letra E. Y cosecante del ángulo alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto va a ser igual a la letra F sobre la letra D. Y aquí tenemos nuestras funciones trigonométricas en función del ángulo alfa.